Roma. Exacto, gracias. Pues lo primero, buenos días a todos y a todas, y muchas gracias como siempre por acudir a nuestra convocatoria. Veis que me acompaña Álvaro Gil Robles, presidente. Es que no se oye apenas. ¿No se oye? Sí, pero entra. Pero no me... Tienes que No, apretar sí, algo. está puesto. Eso no es lo que está. Eso está. ¿Me oís o no? Esto de las mascarillas Es el altavoz. ¿Es el altavoz? Venga. Lo reitero, os estaba diciendo que buenos días y que muchas gracias, como siempre, por acudir a nuestra llamada, a nuestra convocatoria. Y os estaba diciendo que nos acompaña Álvaro Gil Robles, presidente de la Fundación Balsaín, porque vamos a presentar la 9ª edición del ciclo Valores y Sociedad, con un tema tan interesante, con un tema central tan interesante como la Constitución, un proyecto común. Nos interrogamos sobre la Constitución como proyecto común. El Ayuntamiento de Segovia y la Fundación Balsaín llevan cooperando en la organización de estos ciclos desde hace años, ciclos que celebran las conferencias en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirze, en su sede, como sabéis, me imagino, y que tienen como objetivo fundamental el fomento de los valores democráticos, de los valores europeos, los que identifican a nuestra sociedad y a nuestras sociedades. En esta ocasión, además, componentes muy interesantes que nos va a relatar y nos va a hablar de ellos Álvaro dentro de un momento, que van a abordar temas tan cruciales como la Constitución española y los retos que ha de afrontar en el siglo XXI. Todos tenemos claro que la Constitución nació fruto del consenso, del acuerdo entre partidos políticos, entre ciudadanos con diferentes opiniones, con diferentes visiones de la sociedad, pero que fueron capaces de ponerse de acuerdo en lo común, en lo que nos une, y crearon un marco que ha sido muy útil porque ha permitido más de 40 años de vida democrática, de convivencia democrática y pacífica en nuestro país. Es verdad que los tiempos evolucionan, que la sociedad ha cambiado en estos más de 40 años y que habría que replantearse una revisión, una modificación de la Constitución. Pues el criterio tiene que ser el mismo. Solo se puede cambiar, solo se puede modificar algunos aspectos de la Carta Magna si lo hacemos como fruto del consenso, para que en ese marco sigamos teniendo cabida todos. Eso es fundamental. Otro tema que se va a abordar también es la Constitución Europea, y el tercer tema es Cataluña dentro de España. En fin, temas de máximo interés, componentes muy importantes, con una gran trayectoria y gente pues muy elocuente que nos va a hacer disfrutar de esas ponencias. Yo quiero agradecer a Álvaro Gil Robles todo el trabajo que desarrolla para fomentar y para divulgar y para propiciar la reflexión y el debate entre los ciudadanos sobre esos valores democráticos y valores europeos que siempre hemos defendido, que siempre tenemos que defender, y más con el crecimiento de ciertos extremismos que se salen por los márgenes de lo que la Constitución considera democrático en muchos aspectos. Por lo tanto, Álvaro, un placer como siempre cooperar con vosotros. La cooperación con la Fundación Balsaín, el Ayuntamiento la articula a través de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo y a través, más concretamente, de la Oficina Europa 10. Buenos días. Muchas gracias, alcaldesa, como siempre, por invitarnos a estar aquí en esta presentación. A todos ustedes por acudir a esta reunión. Este año deberíamos estar celebrando el 10º ciclo. Desgraciadamente, las circunstancias por las que pasamos todos el año pasado nos obligó a suspenderlo, y por eso lo que debía haber sido el 9º del año pasado es el 9º de este año. Como bien ha dicho la alcaldesa, el título del por qué este año se nos ha ocurrido hacer esta interrogante, la Constitución, un proyecto común,
arranca de las circunstancias actuales a las que está sometida nuestra Constitución, es decir, a un debate sobre si es un texto envejecido o sobre si es un texto que no responde a lo que una parte de la población deseaba, o es un texto que responde o no a los intereses políticos de los que discrepan de la ordenación territorial del Estado, tal como lo establece la Constitución en base a comunidades autónomas, y piensan que es el momento de romper ese esquema y entrar en el proceso del independentismo, etc. Por lo tanto, es un momento de, digamos, claramente, un momento de crisis. Las crisis son crisis de crecimiento, son crisis de paso del tiempo, que hay que adaptar las normas a las realidades, pero están ahí y ocultarlas no sirve para nada. Hay que reflexionar sobre ello y el trabajo de los objetivos de la Fundación es abrir un espacio de debate, un espacio de reflexión sobre estos problemas. Como acaba de recordarnos la alcaldesa, sobre todo para nuestra generación, la Constitución que se hizo el año 78 fue una Constitución fundamentalmente de acuerdo, de consenso, entre enormes disparidades. Y los que vivimos aquel proceso lo sabemos. El Partido Comunista, con Santiago Carrillo a la cabeza, tenía una visión, el Partido Socialista tenía otro, Adolfo Suárez tenía otro, etcétera, etcétera. La Alianza Popular tenía otro, pero hubo la capacidad de ponerse de acuerdo en lo esencial y no abrir un proceso de enfrentamiento en lo que podía ser accidental o menos importante que lo esencial. Bueno, ese texto posiblemente no sea el texto perfecto en la historia de España, pero es el mejor texto constitucional que hemos tenido en nuestra historia, porque nunca hemos tenido 40 y algo más años de una vida democrática estable, en el que incluso los que están en contra de la Constitución lo pueden hacer con todas las garantías democráticas, salvo, obviamente, las de romper el sistema, fuera de las reglas generales. Pero aquí nadie se persigue a nadie, ni por ser comunista, ni socialista, ni demócrata cristiano, ni de derechas, ni de Vox, ni nacionalista, ni independentista. Sea usted lo que quiera, diga lo que quiera, manifiéstese como quiera, pero respetando las reglas. Bueno, ese marco no lo hemos tenido nunca hasta ahora que haya funcionado. Bien, a partir de ahí, efectivamente, pues se plantean problemas en dos direcciones. Unos han dicho que en la Constitución del 78 nacía el régimen del 78. En fin, francamente eso, para algunos que lo hemos vivido, el régimen era el franquismo, era la dictadura. Me parece que decir eso de la apertura de un espacio de libertad, de paz y democracia y Estado de Derecho, como no lo hemos tenido, es un poquito fuerte, es quedarse un poco fuera de la realidad. Y otros piensan que este marco de las comunidades autónomas se les ha quedado estrecho y quieren un proceso de independencia al estilo de otros movimientos independentistas, como fue en Canadá, como fue Escocia, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que tenemos encima de la mesa. Y el problema catalán lo tenemos sin resolver, ni siquiera sin encauzar, como un problema real, como un problema real. Lo del régimen del 78 yo creo que ya se ha pasado, yo creo que ya fue un sulfurín del momento, pero el otro está ahí, el otro está ahí. Y probablemente, como ha dicho la alcaldesa, hay algunos puntos de la Constitución que no es un texto intangible, que se puede modificar, que se pueden cambiar. Pero como es una norma fundamental para todos, para nuestra paz, para nuestra democracia y para el futuro de nuestras generaciones, pues yo creo que hay que intentarlo de mutuo acuerdo. Hay que otra vez ponerse de acuerdo en lo esencial.
Bien, esta es un poco la razón por la cual este año habíamos pensado que un valor esencial es el de la reflexión sobre el texto fundamental que nos rige a todos en nuestra vida del día a día. Entre otros, por ejemplo, la posibilidad de que ustedes escriban lo que consideren oportuno, publiquen lo que consideren oportuno y los demás tengamos que respetar lo que ustedes escriben o lo que ustedes dicen. Eso es la democracia. Podremos luego estar de acuerdo o no, pero esto no es una dictadura en la que se establece una censura sobre lo que se va a escribir o lo que se va a decir. No, eso ya es historia, eso no existe ya. Independientemente, luego económicamente cada medio establezca su autocensura interna según sus intereses económicos. Pero eso es otra historia, eso no es el Estado ni el sistema el que lo establece. Pues bien, para hablar sobre este problema, para empezar a hablar, porque habrá que hablar muchísimo más, hemos pensado en tener 3 ponentes de una especial característica. El primero, verán ustedes, el día 3 de junio, como siempre, como ha dicho la alcaldesa, en la Real Academia de Arte e Historia de San Quirce. El primero es Ramón Jáuregui. Ramón Jáuregui es un histórico de la política española, estuvo en la elaboración de la Constitución y luego tiene una larguísima trayectoria. Hoy está apartado, pero no quiere decir que esté en silencio. Ha sido parlamentario europeo hasta hace muy poco, fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi, vicelehendakari, consejero de Justicia, ministro de la Presidencia con el Gobierno de la Nación. En fin, creo que tiene un larguísimo, background para poder hablar, porque él ha visto los problemas políticos desde el Estado y desde las autonomías. Y lo ha visto desde una autonomía muy particular y específica como es Euskadi, en un momento en el que entonces había una, actividad terrorista contra el Estado y contra la democracia muy fuerte. Bueno, creo que será interesante escucharle lo que tenga que decirnos de cómo ve él esta crisis y por dónde podíamos caminar. El segundo es, efectivamente, Francisco Fonseca. Francisco Fonseca nos va a hablar desde el punto de vista europeo, porque no olvidemos que España no es una isla, no estamos aislados, formamos parte de un gran proyecto que es Europa, de la Unión Europea, y él nos va a hablar de la Constitución en la concepción europea. Fue director general en la Comisión, ha sido el director de la oficina de la Comisión en España hasta hace unas semanas, en que ya se ha jubilado, y es profesor universitario también. Francisco Fonseca, yo creo que es una persona que nos dará esa visión europea sobre este problema nuestro, que muchas veces lo enfocamos demasiado como problema de capilla interior. Tenemos que tener esa visión exterior. Y terminamos con el problema más candente que tenemos encima de la mesa, que es el problema de Cataluña, y ver cómo somos capaces, entre todos, de encontrar una vía, un camino, un espacio en el cual los catalanes se sientan cómodos en España y los españoles se sientan cómodos, todos en general, con Cataluña. Donde en Cataluña no se aparte a unos de otros, no se les confronte, donde todos se puedan sentir parte de un proyecto común, sin xenofobias, sin enfrentamientos, cosa que no es fácil en este momento. ¿Quién nos podría hablar en este momento de ese tema que no esté en la vida política partidaria en una u otra posición? Que entonces, bueno, sería una visión, pero no sería algo más global. Pues yo creo que la persona es Roberto Fernández. Roberto Fernández, aquí tienen ustedes el último libro que él ha escrito precisamente sobre este tema. Es catedrático de Historia de la Universidad de Lérida,
ha sido rector de la Universidad de Lérida y ha sido también presidente de la Conferencia de Rectores de toda España. Es una autoridad académica muy importante y un militante por la concordia. Como él dice, soy un catalán que habla catalán, que me siento catalán, pero español también. Y por lo tanto me duele la confrontación, la separación, el enfrentamiento que nos obligan a unos con otros. Y da sus fórmulas, pero las da con el conocimiento de quien está dentro y, lógicamente, muchas veces objeto de muchos ataques. Bueno, estas tres personas, los tres ponentes, van a cerrar este año el ciclo y yo creo que será interesante escucharles, debatir con ellos, porque siempre hay preguntas. Ellos estarán a disposición de ustedes cuando lleguen, para que les pregunten antes de empezar la conferencia o en el momento que sea. Quien esté interesado, queremos entrevistar o hablar con este ponente, están a la disposición de ustedes. Y a partir de ahí yo creo que aportaremos un pequeño granito de arena a la apertura de un debate que, queramos o no queramos, lo tenemos abierto en nuestro país. Y no podemos mirar para otra parte. Tenemos que mirar de frente y tenemos que intentar encontrar las soluciones entre todos. Pero aquello de que esto no va conmigo, no, esto va con todos. Esto va con todos. Y por lo tanto tenemos que hablarlo entre todos y buscar las soluciones que pensemos que puedan ser las mejores, las que no excluyan ni aparten a nadie de lo que yo entiendo que es, otra vez, acertar en un proyecto común, como fue la Constitución cuando la hicimos. Un proyecto común, en que las distintas posiciones ideológicas la aceptaron y la votó mayoritariamente el pueblo español. Hay que volver a eso, porque la Constitución tiene que ser siempre un proyecto común, no un proyecto de unos contra otros. Eso no vale. Eso está condenado al fracaso. Bien, y ojalá seamos capaces de encontrar esa fórmula y otros 40 años más de paz, de libertad, de democracia y Estado de Derecho. Alcaldesa, yo por mi parte he terminado el speech y estoy a la disposición de ustedes. ¿Alguna pregunta? Aquí detrás de todo. Sí, te veo. Un poco alto, porque entre que yo estoy sordo y tenemos todos la cosa esta, no me entero de nada. En la actualidad trae más que nunca a colación el tema del ciclo que va a empezar la semana que viene. Quería saber su opinión como jurista sobre la decisión del Supremo de rechazar